Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El autor, ciudadano mauritano, permanece recluido sin cargos en Guantánamo desde 2002. Probablemente haya oído hablar de la bahía de Guantánamo, pero ¿cuánto sabe sobre las experiencias reales de los presos allí detenidos? Un preso de larga duración es Mohamed Ould Slahi, o Mos para abreviar, y esta es la historia de cómo se encontró en uno de los centros de detención más infames del mundo. El autor nació en 1970 en Mauritania, un país del noroeste de África. Fue el noveno de los 12 hijos de un comerciante ambulante de camellos, que falleció poco después de que la familia se mudara a la capital de Nuakchot. En consecuencia, el autor fue el principal proveedor de su familia desde muy joven. En 1988, recibió una beca para la Universidad de Duisburgo, en Alemania, y viajó allí para estudiar ingeniería eléctrica. En 1991, se involucró con el movimiento anticomunista en Afganistán y juró lealtad a Al-Qaeda, una organización que en ese momento contaba con el apoyo de las naciones occidentales, y de los Estados Unidos en particular. Pero las cosas cambiaron cuando el gobierno comunista se derrumbó, y los muyahidines afganos comenzaron a librar una guerra unos contra otros. En ese momento, el autor regresó a Alemania y, según su relato, cortó todos los vínculos con Al-Qaeda. Luego completó su licenciatura y permaneció en Duisburgo con su esposa. Sin embargo, dado que su visado alemán estaba a punto de expirar poco después, solicitó con éxito un visado canadiense, y se trasladó a Montreal en noviembre de 1999. Durante su estancia en Canadá, asistió a una mezquita que anteriormente frecuentaba un inmigrante argelino, y miembro de Al-Qaeda llamado Ahmed Ressam. ¿Qué tiene de importante Ressam? Ressam fue arrestado el 14 de diciembre de 1999 por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos por negarse a inspeccionar y dar información falsa. Sin embargo, su arresto destapó algo más grande, su plan, conocido como el complot del milenio, de bombardear el aeropuerto internacional de Los Ángeles, LAX. Tras descubrir el plan de Ressam, la policía interrogó a la comunidad de inmigrantes de Montreal al respecto, y al autor en particular. Cuando viajaba del Canadá a Mauritania, el autor fue detenido en el Senegal. En enero de 2000, el autor había estado fuera de su país de origen durante 12 años, y decidió regresar para visitar a su familia. Tomó un vuelo a Dakar, Senegal, y planeaba conducir la distancia restante hasta Nuakchot, Mauritania, con sus hermanos. Pero el viaje no salió para nada según lo planeado. Tras llegar a Dakar, el autor se encontró con 2 de sus hermanos y un par de amigos, pero el grupo fue interceptado cuando se dirigía a su automóvil. Agentes especiales esposaron al autor, a sus hermanos y a sus amigos, los metieron en un camión de ganado y los pusieron bajo custodia. A la mañana siguiente, los interrogadores senegaleses y estadounidenses los interrogaron. Se preguntó al autor si conocía a alguien que se llamaba Ressam, y que había sido detenido en relación con el complot del milenio. Afirmó no tener información sobre el hombre, y fue transferido de la custodia senegalesa a manos de funcionarios estadounidenses. Al salir de Senegal, se dirigió a Mauritania con sus interrogadores estadounidenses, quienes lo llevaron a la sede de la Policía de Seguridad del país. Lo despertaron durante la noche para volver a interrogarlo, durante el cual se le acusó de ser el autor intelectual del complot del milenio, y se le pidió que proporcionara información sobre Ressam y otros terroristas. Tras múltiples sesiones de interrogatorio, sin dormir y desnutrido, el autor quedó como un caparazón de lo que era antes. En lugar de ayudarlo, el gobierno canadiense ayudó en la investigación proporcionando transcripciones de las llamadas telefónicas del autor. Esta información llevó a los interrogadores estadounidenses del autor a insistir en que divulgara el significado de las palabras té y azúcar, que habían sido utilizadas en varias de sus llamadas. El autor insistió en que no se trataba de un código, y que se refería simplemente al té y al azúcar. Tras varios días de interrogatorio, el autor fue puesto en libertad el 19 de febrero de 2000 y, finalmente, continuó su casa en Mauritania.
Pero no sabía que su terrible experiencia apenas comenzaba. El autor fue interrogado en repetidas ocasiones en Mauritania antes de ser enviado a Jordania. Aunque fue puesto en libertad, no pasó mucho tiempo antes de que los interrogadores estadounidenses volvieran a interesarse por el autor. Un día, mientras asistía a la boda de su sobrina, el autor recibió una llamada del director general de seguridad de Mauritania. Los dos hombres se reunieron y condujeron juntos hasta la sede de la policía, donde el autor fue interrogado nuevamente. Permaneció allí 2 semanas antes de que llegaran los investigadores estadounidenses, que volvieron a exigirle saber el significado codificado de varias conversaciones que había mantenido. Por ejemplo, ¿qué quiso decir realmente cuando le dijo a su hermano menor que se concentre en su escuela? Pero su interés iba más allá del lenguaje codificado. También lo interrogaron sobre muchos otros temas, como el número de ordenadores que tenía, o por qué había hecho llamadas telefónicas a ciertos lugares, como los Emiratos Árabes Unidos, un país al que nunca había llamado. Mientras tanto, los interrogadores le exigieron que confesara antes de que se agravaran los cargos en su contra. Sin embargo, el autor siguió proclamando su inocencia, insistiendo en que no tenía nada que confesar. Durante este interrogatorio, se le negó el acceso al agua hasta el final de la sesión, cuando, para colmo de males, lo golpearon en la cara con una botella de agua. El autor volvió a quedar en libertad sin cargos. Los estadounidenses se marcharon y él regresó a su trabajo en tecnología y medios de comunicación. Pero esto fue solo hasta el 20 de noviembre de 2001, cuando el director general de seguridad de Mauritania lo visitó otra vez, y le pidió que regresara a la sede de la policía. El autor accedió y se dirigió al departamento de policía esperando que el interrogatorio fuera breve y regresaría pronto a su casa. En cambio, pasó 7 días bajo custodia mauritana, durante los cuales se prohibió a su familia visitarlo. Luego llegó el 28 de noviembre, día de la independencia de Mauritania. Al igual que un paquete enviado por correo aéreo, subieron al autor a un avión especial de la CIA para entregarlo, y lo trasladaron en avión a Jordania para ser interrogado más a fondo. En Jordania, los interrogadores del autor lo amenazaron con torturarlo si no confesaba. Si bien se prohibió a la familia del autor visitarlo mientras estaba bajo custodia mauritana, ni siquiera supieron que lo habían enviado a Jordania hasta un año después. De hecho, es posible que nunca se hubieran enterado si el hermano del autor no hubiera leído un artículo sobre el autor en la revista alemana Der Spiegel. Sin embargo, incluso cuando descubrieron dónde estaba el autor, su familia no tenía ni idea de lo mal que lo trataban. El autor llegó, con los ojos vendados y esposado, a Ammán, Jordania, la mañana del 29 de noviembre de 2001, y fue llevado inmediatamente a la tristemente célebre casa de arresto e interrogatorio. ¿Por qué notorio? Human Rights Watch había acusado a esta prisión de Ammán de utilizar métodos de tortura que incluían desde privar del sueño hasta ahorcar a los presos de las manos y los pies mientras se les infligía palizas prolongadas. Durante el tiempo que el autor estuvo allí, el centro albergó al menos a otros 13 detenidos. También tenía un área de cuarentena para reclusas y un sótano donde las detenidas denunciaban el trato más violento. Cuando el autor llegó, fue golpeado e interrogado por funcionarios jordanos por orden del gobierno de los Estados Unidos. Sus interrogadores siguieron intentando vincularlo con la conspiración del milenio, y volvieron a preguntarle sobre su conexión con Ressam. En un momento dado, el autor vislumbró su expediente, en el que figuraba su nombre y el delito que se le imputaba, participación en ataques terroristas. El abuso continuó. El autor podía oír cómo torturaban a personas en las habitaciones contiguas, y sus interrogadores le dijeron que si no cooperaba y confesaba sus crímenes, lo torturarían como a sus vecinos. Los interrogadores lo empujaron contra las paredes, y lo golpearon en la cara varias veces, sin dejar de hacerle preguntas. Desafortunadamente para el autor, Jordania era solo una muestra de lo que estaba por venir. En 2002, el autor fue trasladado a la bahía de Guantánamo, donde los métodos de interrogación hicieron que su estado fuera de mal en peor. El 19 de julio,
tras pasar 8 meses encerrado en Jordania, al autor le vendaron los ojos, lo desnudaron, lo encadenaron y le pusieron pañales. Luego lo enviaron, por orden de los Estados Unidos, y en un avión de entrega de la CIA, a la bahía de Guantánamo, también conocida como CMO, donde se convirtió en el preso número 760. ¿Qué le esperaba en CMO? En el momento del traslado del autor, varios factores habían provocado un aumento de los abusos contra los reclusos en el centro. Por ejemplo, el Plan Especial de Interrogatorios, autorizado y firmado por el entonces secretario de Defensa de los Estados Unidos, Donald Rumsfeld, había ampliado la gama de métodos que los interrogadores podían utilizar con los detenidos. Un recluso, Mohamed Al-Qahtani, ciudadano saudí y combatiente enemigo detenido en CMO, fue interrogado mediante un plan especial de interrogatorio, lo mantuvieron desnudo, lo obligaron a permanecer de pie, y a adoptar posturas dolorosas y lo sometieron a sesiones de interrogatorio de 20 horas, en aislamiento y frío. Tras ser utilizado contra Al-Qahtani, el plan se aplicó a otros presos. El Comité de Servicios Armados del Senado informó de que los interrogadores militares distribuyeron un plan especial de interrogatorio para el autor en enero de 2003. Al no tener noticias de su familia desde hacía meses, el autor se quejó por temor a que no supieran dónde estaba. En respuesta, recibió una carta, pero rápidamente se dio cuenta de que era una falsificación descarada. No tenía un hermano con el nombre mencionado en la carta, su nombre estaba mal escrito, su familia no vivía donde la carta decía que vivían y el autor, familiarizado con la letra de todos los miembros de su familia, se dio cuenta de que ninguno de ellos había escrito la carta. No fue sino hasta 7 meses después de su llegada a CMO que el autor recibió la primera carta verdadera de su familia. Completamente separado de sus seres queridos, el autor estaba a punto de entrar en una fase completamente nueva de interrogatorio. En CMO, el autor fue interrogado por varias agencias gubernamentales de los Estados Unidos, acusado de actividades terroristas y torturado. Durante su estancia en CMO, personas de diversos organismos gubernamentales interrogaron al autor, y lo acusaron de participar en múltiples ataques terroristas. De hecho, diferentes organizaciones participaron en cada etapa de su interrogatorio. Por ejemplo, sus interrogatorios en Senegal, Mauritania, Jordania y CMO los llevaron a cabo diferentes agencias, a veces el FBI, a veces la CIA y, a veces, incluso interrogadores especiales para el ejército. Mientras tanto, la lista de delitos de los que se le acusaba se hacía cada vez más abrumadora: formar parte del complot del milenio para hacer estallar LAX, participar en los ataques del 11 de septiembre, a pesar de que ocurrieron 1 año y 9 meses después de su primera detención, cuando estaba en Mauritania, y, finalmente, ser reclutador senior de Al-Qaeda, acusación corroborada por una carta del Departamento de Defensa en la que se afirmaba que había reclutado a 3 de los secuestradores del 11 de septiembre. A pesar de haber sido acusado de tantas cosas, el autor nunca fue acusado oficialmente y siguió siendo torturado de diferentes maneras. Una vez que se aprobó un plan especial de interrogatorio para él, el autor fue sometido a interrogatorios cada vez más violentos. Los métodos de tortura que se le aplicaron, que el autor describe eufemísticamente como la receta, incluían ponerse de pie por la fuerza con la espalda doblada y encorvada, lo que agravaba el dolor en el nervio ciático, la privación de sueño, la denegación de agua potable, el abuso sexual, los cabezazos, el frío extremo y las amenazas, incluidas las amenazas a su familia, de prisión permanente y de que lo borraran. Además de estos métodos crueles, el autor también estuvo expuesto a ser interrogado por 4 equipos diferentes durante un máximo de 24 horas seguidas. Era solo cuestión de tiempo antes de que estas tácticas lo quebraran. Mientras continuaba el interrogatorio del autor, comenzó a admitir todas y cada una de las acusaciones. Tras meses de graves torturas, el autor comenzó a confesar todos los cargos, incluso los que no se habían formulado anteriormente. ¿Por qué? Todo comenzó el 25 de agosto de 2003, cuando un grupo de guardias organizó el secuestro del autor. Apareció un grupo de figuras encapuchadas, le propinaron numerosos puñetazos, le pusieron una bolsa en la cabeza, le pusieron grilletes en las muñecas y los tobillos y lo transportaron a una lancha de alta velocidad.
La intención era convencer al autor de que lo estaban llevando a un lugar donde lo esperaban interrogatorios aún más violentos. En realidad, sus secuestradores lo llevaron por toda la isla hasta un campamento secreto que aún estaba dentro de Kmo. Mientras estuvo allí, la autora fue mantenida en aislamiento, castigada por rezar, abusada sexualmente y amenazada con ser enviada a Israel o Egipto para ser interrogada más a fondo. Los guardias también privaron al autor del sueño mediante la dieta del agua, un proceso en el que le daban agua a la fuerza para que la necesidad constante de hacer sus necesidades le impidiera dormir. Como resultado de los diversos métodos de tortura a los que fue sometido, el autor sufrió varios efectos fisiológicos y psicológicos, le dolía la espalda, estaba desorientado, perdía peso y tenía alucinaciones, síntoma que sus interrogadores aprovecharon al susurrar amenazas y acusaciones por los conductos de su celda. De hecho, el autor se encontraba en tan mal estado que un médico lo trató para que estuviera lo suficientemente sano como para reanudar su tortura. ¿El resultado? La tortura a la que fue sometido fue tan dolorosa que el autor comenzó a confesar en septiembre de 2003, admitiendo cosas que no había hecho. Su testimonio tenía miles de páginas e incluía también falsas incriminaciones contra otras personas, un hecho que lo entristeció profundamente. El autor incluso escribió una admisión a una nueva acusación, la participación en un intento de hacer estallar la Torre CN de Toronto, pero ni siquiera confesarlo bastaría para garantizar su libertad. A pesar de su confesión y de los intentos legales de conseguir su liberación, el autor permanece en Kmo hasta el día de hoy. Tras la confesión del autor y su cooperación en la prueba del polígrafo, sus condiciones mejoraron un poco. Una vez que confesó e incriminó a otras personas, le dieron comidas calientes y duchas más regulares. Pero las cosas realmente empezaron a cambiar cuando comenzó una nueva era de detención en 2004. Con el tiempo, al autor se le permitió orar en paz, y se le entregaron libros como la Biblia, La Guerra de las Galaxias, títulos de ficción histórica y la novela clásica El Guardián entre el Centeno. A veces incluso veía películas con los guardias, y le daban una computadora portátil para escribir su confesión. Sin embargo, a pesar de las sutilezas que se le ofrecían, el autor aún no tenía idea de lo que estaba sucediendo en el mundo exterior. Resultó que el mundo exterior estaba muy interesado en él, el Comité Internacional de la Cruz Roja se reunió con él. En septiembre de 2004 y, después, los periodistas lo siguieron. Sin embargo, hablar con los medios de comunicación era difícil, ya que los interrogadores del autor a veces se hacían pasar por periodistas para obtener más información. Si bien sus condiciones habían mejorado, las mejoras no eran nada comparadas con la libertad que deseaba. Por lo tanto, él y su equipo legal han luchado decididamente contra su detención continuada, con sólidos precedentes legales para hacerlo. En 2008, en el caso Boumediene C. Bush, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que los detenidos de Guantánamo tienen derecho a impugnar su detención mediante el habeas corpus. Tras la sentencia, el autor presentó una petición de habeas corpus que fue examinada por el juez James Robertson, en 2009. El 22 de marzo de 2010, el mismo juez dictaminó que Estados Unidos no tenía derecho a mantener al autor bajo custodia y ordenó su puesta en libertad. Entonces, ¿por qué sigue en prisión? 4 días. Después, el gobierno de Obama apeló la sentencia del tribunal y, el 5 de noviembre de 2010, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Washington devolvió el expediente del autor al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para que lo examinara nuevamente. Dado que el caso sigue pendiente, el autor sigue entre rejas.